Bienvenidos al episodio especial de las conversaciones del trilema energético sobre el apagón eléctrico en España y Portugal. ¿Fueron normales algunos de los eventos que ocurrieron? ¿Podría ocurrir otro apagón? ¿Fue un tema operacional? ¿O fue un ciberataque? María Luisa y Ham charlan con Nacho Cobo y con Jorge Coronado y no te vas a quedar indiferente. María Luisa, Ham, todo vuestro. Bienvenidos a este episodio especial del podcast del trilema energético sobre el apagón eléctrico en España y Portugal. El apagón refleja la dificultad de equilibrar el trilema y este es el episodio que nunca hubiéramos querido tener. Y como en el comité de expertos oficial, pues contamos hoy con un invitado para hablar de la parte operacional y regulatoria del sector eléctrico, que es Nacho Cobo. Nacho es consultor principal en AFRY. Bienvenido, Nacho. Gracias. Y con un experto en ciberseguridad, como es Jorge Coronado, que es fundador de Quántica 14, perito forense informático y, como él dice, sobre todo de Triana. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos, Bueno, Nacho y Jorge. No tenemos todos los resultados del informe oficial y nos faltan datos para determinar si un evento fue causa o consecuencia en función de si ocurrió un segundo antes o un segundo después, pero vamos a usar una gráfica de frecuencia que yo creo que nos puede ayudar a identificar alguno de los puntos claves. Entonces, para aquellos que lo estén escuchando en audio, es una gráfica que representa en líneas verticales 7 segundos y en 7 segundos o en 5 segundos particularmente todo ocurrió. Hay un primer momento en el que hay una pérdida de generación y la línea naranja, que es la frecuencia en España, y la línea gris, que es la frecuencia en Portugal, bajan. La línea azul, que representa la frecuencia en Francia, se mantiene estable. Hay una segunda caída de generación y la frecuencia vuelve a bajar, pero bueno, se vuelve a estabilizar. Y hay un momento en el que ya la frecuencia en España y Portugal cae del todo, se desconecta la interconexión con Francia y Francia, que en la línea azul de arriba, pues bueno, vuelve a recuperar, pero las líneas de España y Portugal caen definitivamente. Y me gustaría llamar la atención sobre un momento puntual importante, que es cuando la frecuencia en España llega a 49,8 hercios, es decir, solo 0,2 hercios por debajo de la cifra nominal. Ese es el momento en el que todo empieza a desplomarse. María Luisa. Esta foto que nos plantea José Antonio, pues describe ese momento, el momento que todos vivimos, pero esta cantidad de energías renovables ya la habíamos tenido otras veces, las interconexiones se desconectan o son unidireccionales y van en una dirección y en otra. Es normal que los generadores se caigan, pero nunca habíamos vivido un apagón de estas características. Y se me ocurre una primera pregunta para ambos dos, para vosotros dos, Nacho y Jorge. ¿Esto que ha ocurrido es normal? Nacho, empiezo contigo. Desde un punto de vista operacional, este evento que vivimos el día 28 de este mes, ¿es normal desde un punto de vista operacional? O sea, obviamente la respuesta rápida es no, no es normal. Los sistemas eléctricos de por sí no están diseñados para sufrir apagones. Para eso tenemos una entidad, que es Red Eléctrica, el operador del sistema, cuyo labor es garantizar la seguridad del sistema, ¿vale? Y hasta el día de hoy, la verdad es que lo había hecho con muy buen trabajo y con todo el éxito del mundo. ¿Es normal que se caigan dos plantas? Puede ser normal. Estadísticamente hablando, la probabilidad probablemente sea muy baja, ¿vale? Lo cual nos hace indicar que si caen dos plantas en un periodo de 2 segundos, 1 segundo y medio, no me acuerdo cuándo era, algo hay, ¿vale? O sea, hay un trigger detrás que probablemente la causa sea la misma. Dicho lo cual, los sistemas de protección de red eléctrica suelen estar dimensionados para lo que se llama un criterio de seguridad de N-2. Es decir, que el sistema, ante esas caídas que explicaba José Antonio de las dos plantas, debería haber aguantado, ¿vale? Obviamente, como se ve en la gráfica, no aguantó. ¿Esto qué nos hace ver? Que para mí, desde este punto de vista, la gráfica de frecuencia no es tanto la razón, sino una consecuencia de lo que pasó, ¿no? Y hay muchas razones detrás que fueron lo que fallaron
y qué es lo que no es normal, ¿no? Y qué es lo que va a costar mucho al comité de investigación entender las razones. Y me ha gustado mucho la gráfica que hemos enseñado porque es que vamos a tener que ir al milisegundo, literalmente, para entender qué es causa y qué es consecuencia. Interesante, Nacho. Volveremos a esto que nos acabas de decir. Pero ahora le traslado la misma pregunta a Jorge. Jorge, desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿esto que hemos vivido y que hemos visto es normal? Bueno, esos son datos que reflejan diferentes dispositivos que recogen, en este sentido, la frecuencia que hay en la distribución de la red eléctrica. Ahí se componen de muchos diferentes dispositivos eh, que luego hablaremos, ¿no? Si queréis más. Evidentemente, no es normal. Y estoy muy de acuerdo con Nacho. Lo que nos tenemos que preguntar es si esa bajada de la frecuencia es el motivo o o sea, es el causante o es el motivo principal o efectivamente hay un montón de cosas por detrás que han generado que suceda eso. Yo creo que es más lo último, es decir, eso es eh, como si estuviéramos viendo el Titanic, estamos viendo que el Titanic se está hundiendo, pero ¿qué ha motivado para que el Titanic se hunda? Pues un glaciar, se ha chocado y eso es lo que va a ser difícil de identificar por muchas causas, ¿no? Que ahora si queréis pues debatimos. Y Es Jorge, curioso, sí. perdón, María Luisa, eh, tira. Es curioso, Nacho, y Jorge, que ambos dos habéis coincidido en esto, que fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si la frecuencia es la consecuencia, ¿qué pensáis que puede haber sido el origen, sin tener sobre la mesa los resultados del grupo de expertos? Yo, o sea, desde la información que se ha publicado, ¿no? Y de nuevo, para mí es importante hablar de lo que es público y de lo que hay en la mesa. Sí que es verdad que todo el mes de abril, sobre todo los días anteriores y quizás semanas anteriores, estaba habiendo algún problema de sobretensiones en la zona suroeste, justo en la zona de Extremadura y parte norte de Andalucía. Entonces, esa condición precedente estaba ahí, es algo que de nuevo Red Eléctrica ya sabía, que ya había tenido que tomar acciones. La planta de Almaraz, si no recuerdo mal, en marzo saltó por un problema de sobretensiones no localizado. Entonces, es un poco la información precedente que tenemos, ¿no? Fuera de eso, todo lo que digamos será elucubrar. Podemos debatir y debatiremos sobre si es una causa u otra, pero es muy complicado entender cuál es la razón de todo el tema. Ahora se empieza a hablar mucho de oscilaciones subsíncronas, al cual ya empezamos a hablar de vocablos muy complicados, y eso que yo soy ingeniero electrotécnico. Y por eso sí que creo que hace falta una sesuda investigación que esperemos que concluya pronto. Pero Jorge, en el comité oficial este no se ha descartado que haya podido existir, que esa causa haya podido provenir de un, no sé si de un cibertrigger, de un ciberataque, de a lo mejor conseguir que esa frecuencia llegue a 49,8 para que el sistema explote por sí sola. Está claro que ahora mismo hay los mejores expertos del CCNCER, de diferentes, incluso también de la Policía Nacional, la Audiencia Nacional, que mañana sale ese informe. Cuidado, aquí tenemos dos entidades diferentes investigando. Hay una que es a nivel judicial, que lo está llevando un juez de la Audiencia Nacional, que mañana creo que llega ya el día de entrega de estos informes de la Policía Nacional y del CCNCER. Y luego, por otro lado, tenemos un comité de investigación que está llevando el propio gobierno de España, donde ha dividido en dos grupos el trabajo. Eh, las líneas de investigación que se están haciendo, que me han contado o que puedo saber, es que por un lado se está investigando un poco más las personas que estuvieron trabajando ese día en los diferentes centros de mandos, que son 30 y picos en España. También se ha pedido información al respecto a todas estas empresas generadoras, tanto las grandes como las pequeñas, que vamos a ver cómo consiguen eso, porque son muchísimas. Si os vais al listado de empresas, creo que miré y eran 600, 700 empresas, por lo cual imaginaros el trabajazo que tiene que ser eso. Y luego, por otro lado, pues también se está investigando a nivel digital. A nivel digital o de ciberataque, hay muchos escenarios, hay muchos enfoques que se pueden ver, desde la generación hasta el consumo.
y desde incluso desde fuera y desde dentro. Es decir, José Antonio, el mismo día donde se realizó el ataque, o sea, cuando, perdón, se realizó el apagón o hubo los hechos del apagón, hubo un grupo que es Darkstorm, que es un grupo de conocido, muy además alienado con No Name, que son prorrusos, que manifestaron la autoría. Claro, eh, esto, pues bueno, puede ser verdad o puede ser mentira. Lo que sí que es cierto es que hay que investigar para ver si efectivamente ellos han tenido algo que ver. Pero es que curiosamente también nos encontramos con que empresas como Audax o pequeñas empresas de, que tienen pequeñas plantas solares y eólicas, también han sufrido un ciberataque en estos días. Entonces, pues bueno, pues evidentemente el hecho de que no se haya descartado que no haya sido un ciberataque es porque hay motivos para pensar que ha podido ser así. Nos gustaría entonces, con estas dos respuestas, preguntaros por los sistemas de seguridad. Y voy a empezar contigo, Nacho. En mayo del 2024, Red Eléctrica emite un documento sobre los criterios generales de seguridad para la protección del sistema y hace referencia a que los vigentes son del año 1996. Y proponían este documento algunas medidas para mejorar o aumentar la seguridad. Esta propuesta se ha aprobado. Seguimos teniendo las medidas regulatorias del 96. ¿Hemos hecho alguna mejora? O sea, en cuanto a criterios de conexión y operación de los parques, efectivamente, no, hasta donde yo sé, o sea, esto no ha llegado a más. Y los sistemas de seguridad, lo que está claro es que a día de hoy, con el sistema tan complejo que tenemos, que no solo estamos hablando de renovables que son poco controlables, sino ya de generación que está mucho más distribuida de lo que históricamente el sistema era. O sea, si comparas el sistema del 96, era un sistema hidrotérmico, hidráulicas y térmicas. Ahora mismo es todo lo contrario, mayoritariamente nuclear y están totalmente descentralizadas, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado con este apagón es que los sistemas de seguridad fallan. Ahora bien, ¿qué sistemas de seguridad? ¿Son los sistemas que tienen los inversores solares y los inversores de las nuevas plantas renovables? ¿O son los sistemas que tiene Red Eléctrica para detectar que va a haber fallas de uno u otro tipo? Eso es un poco la conclusión que se tiene que sacar, ¿no? Y yo creo que es un poco donde se tiene que aprender. Entender qué ha fallado aquí y actualizar lo que haya que actualizar, ya sea los procedimientos de actuación de red eléctrica, ya sea los procedimientos de operación para instalar nuevas plantas. Y habrá que tomar medidas y probablemente todo esto acabe conllevando un esfuerzo muy grande. No sé si será un esfuerzo muy grande de cambiar un poco la programación que pueden tener los inversores solares, que es uno de los temas que se hablan, armar de manpower y de más herramientas de computación a red eléctrica para que esto no vuelva a pasar y que esta situación se detecte de manera temprana. Lo que está claro es que los sistemas de seguridad a día de hoy no están actualizados para la situación que tenemos, porque si no, no habrían saltado los plomos, no nos habríamos quedado sin luz. Porque aquí, Nacho, si pensamos que no fue un ciberataque, puede ser, digamos, natural pensar que hubo un alineamiento de esa condición de salto de todos los inversores. Oye, a 49,8 yo me tengo que desconectar y lo que pasa es que 10 gigas pensaron lo mismo a la vez, ¿no? Porque es lo que ocurrió. O incluso que hubo un elemento antes que no saltaron protecciones geográficamente. Es decir, oye, pues si aquí hay un problema, pues aíslo esta zona, igual que nos hizo Francia. Entonces, al final no sé en qué momento estamos, de qué relé saltó o no debió saltar. En general, las protecciones durante un periodo transitorio corto a 49,8 deberían haber aguantado, ¿vale? Por lo cual te Claro. hace ver que efectivamente el problema viene por atrás, es diferente. Yo al principio, honestamente, cuando saltó todo, lo primero que piensas es frecuencia, porque que salten 15 gigas, 18 gigas, 20 gigas, los que sean, de manera centralizada en el país, no puede ser un tema local, ¿vale? Porque claramente es un tema de Están sistemas. distribuidos por toda España. Entonces, parece que es otra cosa, sin entrar en ciberataques, que a eso se lo dejo a Jorge, que él sabe más. Sí que parece que, o sea, todos esos parques que se desconectaron deberían haber aguantado, ¿no? Entonces es un poco entender el que ha pasado. Y esos sistemas de seguridad
por un lado, de todos los inversores de esos parques solares, que habrá que ver de nuevo que si actuaron como Red Eléctrica les pide actuar, que todo parece indicar probablemente que sí, porque para eso Red Eléctrica hace las pruebas, entonces el problema está en los criterios que se le exige. Y segundo, ¿por qué Red Eléctrica no pudo localizar esta situación de antemano y despachar ciclos combinados o lo que hubiese hecho falta para evitar este desastre? Y María Luisa hablaba de antigüedad. Jorge, hay algunos elementos en el sistema que a lo mejor están poco digitalizados o cuyas medidas de ciberseguridad son más antiguas, subestaciones, escadas, sensores, etcétera. ¿Esto es así? Si me permite, José Antonio, añadir un pequeño detalle a lo que estaba comentando Nacho. Venga. Eh, Hay vamos, que de hecho la idea me la diste tú. La mayoría de plantas fotovoltaicas actuales utilizan los inversores de Huawei, ¿vale? De fusión solar. Esta aplicación he podido verla durante estos días y es una aplicación que incluso te viene con un cliente para una aplicación móvil o a través de una interfaz web. No solo te permite cambiar parámetros como la frecuencia, sino también te permite el apagado de forma remota, tanto del inversor y también tiene información de la calidad de la energía que se está haciendo, te permite incluso apagar de forma automática al inversor a ciertas horas del día para ahorrar energía, eh, te permite prácticamente un control total, no solo de esos ajustes operacionales que yo ahí me pierdo, sino también incluso he llegado a ver en Huawei o incluso en inversores que ya vienen con un software muy potente donde te, te gestiona el consumo. O sea, te gestiona la generación de electricidad el propio inversor, ¿eh? Y el consumo. Tienes un centro de mando prácticamente desde el propio inversor. Ya no son inversores donde simplemente hacían un trabajo de inversor, sino que ya los propios inversores tienen embebido un software muy potente. ¿Qué pasa? Antiguamente no existían este tipo de aplicaciones en los inversores, pero en las nuevas o sea, las nuevas plantas fotovoltaicas que se han puesto este último año, estos últimos 2 años, sí que vienen con estas aplicaciones Huawei. Aquí ya podemos conspiraciones máximas, porque ya sabemos que podemos pensar que Huawei es una empresa china, Huawei, estas aplicaciones no están eh, por defecto protegidas, es decir, que si estas empresas nuevas o antiguas que han implementado estos nuevos inversores no han tomado medidas de seguridad, podríamos estar hablando de una posible entrada de ataque perfecto. Es más, un escenario tan sencillo, y perdonadme si me equivoco, porque como digo, yo no soy experto en la parte operacional y mucho menos a nivel físico. Si yo soy un malo y tengo controlado, vamos a poner 20 empresas que controlan un 1 o un 2% de la generación de electricidad fotovoltaica en España, quizás puedo conseguir que apagar de forma remota o cambiar los parámetros de la frecuencia de estas placas y generar esta caída en 5 segundos. Es una hipótesis. El tema es que lo que espero que estén haciendo el CCNCER y que estén haciendo este comité de investigación y que está haciendo la Policía Nacional sea entrevistar y hacer un forense de todos estos inversores, porque estos inversores tienen por debajo un sistema operativo, tanto Linux o Windows en algunos casos, o incluso Android, si tienen una aplicación móvil, que podrán ser analizadas y se podrá ver el registro si han sido alterados o modificados el día del apagón o anteriormente. Pues me dejas mucho más Eh, tranquilo, Jorge. Pues mira, yo no sé a vosotros, pero yo escuchándoos, estamos en este momento con el mismo nivel de energía, penetración de energías renovables, con estos posibles sistemas de seguridad que nos ha hablado Nacho, incluso Jorge, con estos inversores de la misma generación. Y mi pregunta es, ¿pero esto puede volver a pasar? Es decir, lo que vivimos el 28 puede volver a ocurrir. Y os hago la pregunta a los dos. Me contestáis desde los dos puntos de vista, de operación y de seguridad. Nacho, arranco contigo. Desde el punto de vista operativo, o sea, nada ha cambiado. Es decir, que la falla, esté donde esté, sigue estando. Entonces, la respuesta es sí. Sí que vemos que ahora mismo Red Eléctrica está siendo mucho más conservadora a la hora de operar el sistema. Está despachando más lo que se llama generación síncrona. Básicamente es como tener un escudo de seguridad,
más ciclo combinado en el proceso de restricciones técnicas, ¿vale? Lo cual indica que Red Eléctrica está siendo más cauteloso. Tenemos la misma historia por el lado portugués. El lado portugués hasta ahora básicamente se ha aislado eléctricamente, ha decidido que no quiere depender de España, que ha dejado de importar. Entonces, los operadores de sistema están siendo más cautelosos. Entonces, hasta que no sepamos las razones de por qué este apagón y no se tomen las medidas mitigantes, ¿vale? Que de nuevo serán complicadas y serán una variedad de medidas, porque lo que ha fallado no es solo una cosa, sino serán varias. Entonces, ¿puede volver a pasar? Sí. La parte buena es que cuando ya te ha pasado estas cosas, la gente suele ser mucho más cautelosa. Entonces, no Y esperaría. tenemos pilas. Correcto. Y Red Eléctrica, dentro de lo que he dicho antes, ha sido un operador muy eficiente. Tiene uno de los sistemas más complicados, honestamente, del mundo y hasta ahora lo ha operado bien. Entonces, de todo se aprende, ¿no? Entonces, ¿volverá a pasar? ¿Hay una probabilidad mayor que cero de que pase? Sí. Que es muy, muy, muy pequeña también. Entonces, Jorge, esto que nos has contado de los inversores, si no se ha hecho ningún cambio, ¿podría volver a ocurrir? Eh, es una pregunta compleja de responder. Como estamos hablando de una hipótesis, o sea, es decir, el ciberataque no está demostrado, estamos hablando de una hipótesis. Eh, el hecho de que un actor externo haya podido hacer lo que he comentado anteriormente, estamos hablando de un nivel de sofisticación y un nivel de complejidad grande que solo lo podrían tener pues grupos o gobiernos con unas capacidades y unos recursos. Es difícil que una persona aislada pudiera llegar a eso, aunque te digo una cosa, con tiempo y con paciencia se hacen cosas muy grandes. Entonces, ahora mismo yo tengo abierto todas las posibilidades. Por supuesto, a tu respuesta, sí. O sea, sin ningún tipo de duda, podría volver a pasar mañana, dentro de 10 minutos, si no ha cambiado nada, pues pero no sabemos si ya ha cambiado cosas, ¿no? A nivel operacional, Nacho ha comentado de que sí, que está siendo más conservador y que parece ser que están. Pero yo, como perito informático y que trabajo mucho con la policía y en homicidios y este tipo de cosas, yo trato esto como si fuera un crimen. Entonces, a mí Red Eléctrica es una de las partes involucradas y para mí no es un actor o sea, no es de mi confianza. Y perdonar que sea así de claro. Al final, Red Eléctrica es una empresa privada con 20% participada por el gobierno. Es un operador que efectivamente ha estado haciendo las cosas bien hasta ahora. Bueno, como en todo. O sea, en un crimen, pues todo iba bien hasta que se comete el Hasta crimen, que disparaste. hasta que disparas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no se resuelva el motivo, que espero que se resuelva, o al menos que las personas que son decisores sepan lo que pasó para que luego esto cambie, aunque luego la ciudadanía no lo sepamos. Eh, pero bueno, sí, o sea, claro que sí, es que puede pasar, es que Bueno, sí. pues como dice Jorge que podría haber un apagón en los próximos 10 minutos y nos quedan 5, pues vamos a intentar ir a por la última pregunta. En vuestra opinión y cada uno en vuestro campo, ¿qué deberíamos hacer de manera inmediata para evitar o retrasar ese apagón? Nacho. de manera inmediata, y aquí un poco contradiciendo a Jorge, es dejar a la gente que sabe del tema hacer su trabajo. Es decir, dejar a Red Eléctrica que opere el sistema como ha estado operándolo hace tiempo. Hay una probabilidad de que haya sido un error y que el culpable esté en los procedimientos de Red Eléctrica, que no se hayan seguido o que no estén actualizados. Perfecto. De nuevo, de todo esto se aprende. Entonces, a día de hoy tenemos uno de los sistemas eléctricos más seguros. No es la primera vez que salta la luz en un país desarrollado. Podéis ver los casos. Tenéis Chile, Estados Unidos, lo que queráis, ¿vale? Hay bastante. Entonces, lo que hay que hacer ahora es dejar a la gente hacer su trabajo y intentar entender lo antes posible las razones por lo que esto ha pasado, ¿no? Pues si todo apunta a que es un sistema con baja controlabilidad, bajos niveles de sincronismo, en los que los inversores solares empiezan a hacer cosas raras o lo que quieras que sea, es el futuro al que nos enfocamos, ¿no? Septiembre de este año suele ser otro periodo de baja demanda con mucha penetración renovable. Seguimos instalando capacidad renovable, entonces el año que viene necesariamente será peor que este. Entonces, son situaciones que nos vamos a enfocar más y más y más. Entonces, es súper necesario entender el por qué ha pasado esto y poner de manera urgente todas las medidas necesarias. Y lo he escuchado ya en varias personas que considero referente, ¿no? Al final, si calculas cuál ha sido el coste económico de este apagón en un día, estamos hablando probablemente de más de 1 billón de euros para España. Las medidas mitigantes pueden costar lo que sea, que muy difícilmente van a llegar a ese nivel de inversión. Es decir, que merece totalmente la pena
meter todo el dinero que haga falta para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, Algunas, incluso si son de regulación o de procedimiento, pueden Correcto. costar tirando a cero. Correcto. Jorge. Bueno, aquí en España hay un montón de estándares y protocolos que son tremendos. O sea, el trabajo que hay detrás de todas estas plantas y todas estas empresas es alucinante y no es nada fácil conseguir entrar dentro de la red eléctrica. De hecho, existe el Esquema Nacional de Seguridad que obliga a todas las infraestructuras críticas a tener unos protocolos y unos estándares. Creo que aparte de tener un certificado, un papel que diga que tienes el NS de nivel tal, creo que es fundamental las auditorías constantes, continuas, que es algo que se entiende y que las empresas deberían de empezar a cambiar el chip de ver la ciberseguridad no como un gasto, sino como una inversión. Eh, bueno, como digo, yo en este sentido, desde el punto de vista también criminológico, por decirlo de alguna forma, y para futuros problemas que pueda haber en un posible apagón o problemas con la red eléctrica y tal, a mí me gustaría manifestar como ciudadano que soy, que creo que también es importante no solo investigaciones que la lleve el propio Estado, sino que también la ciudadanía creo que tendría que tener derecho a una democratización de las investigaciones. Es decir, que no solo haya una investigación en la Audiencia Nacional y un comité llevado por el gobierno, sino que se cree un sistema de investigación donde empresas privadas o un comité de expertos que no estén relacionadas ni con el gobierno, ni con red eléctrica, ni con ninguna de estas entidades, puedan también analizar y supervisar y hacer un informe. Porque al final, si a mí el causante de los hechos, indiferentemente de que sea un fallo, que sea un ciberataque o lo que sea, es el mismo que el que me tiene que decir lo que ha sucedido, pues mira, perdona, pues lo siento, pero no. Sé que en Red Eléctrica hay grandísimos profesionales, trabajo con ellos, son gente con muchísimos años de experiencia y con unas capacidades y unas habilidades increíbles, pero es que no hablo de ellos, hablo de políticos, hablo de direcciones y hablo de decisiones que sinceramente creo que no merecemos esto en España y creo que no merecemos tener eso, un control más a nivel de investigación. Luego, por el Y lado de la ciberseguridad, aquí voy a y recoger un termino, poco el pañuelo de Jorge 2 segundos porque estoy de acuerdo con esta última idea, ¿no? Tenemos profesionales como la Copa del Pino en este país. O sea, los mejores institutos de investigación eléctrica están en este país y no solo mi universidad, sino cualquier otra. Entonces, efectivamente estoy ahí un poco de acuerdo, ¿no? Abrir un poco ese comité de investigación a otro tipo de entidades que puedan aportar una visión menos biased y más independiente es bastante necesario. y Chicos, con Jorge, el tema cierra en de un minuto. ciberseguridad, y termino rapidísimo, eh, los relés, los inversores, las propias placas, todo prácticamente desde la generación hasta el consumo, ya hoy en día tienen software. Es fundamental que simplemente medidas de ciberseguridad. No estamos hablando de autómatas, no estamos hablando de PLCs un PLC está en un Windows 7, Windows 7, he visto eso. ¿Sabéis cuánto se tarda en acceder a un Windows 7 que esté en Internet? Muy poco. Evidentemente hay que llegar a acceder a la red, pero hay mil formas, infectar a un trabajador dentro de una empresa de generación de electricidad, de lo que sea, hay mil formas. Tenemos que tomarnos en serio la ciberseguridad y ser conscientes de que hoy en día la digitalización está en todos los escenarios, desde la generación hasta el consumo. es un lujo escucharos, chicos. La verdad es que son estos dos puntos de vista que se manejan y me quedo con algunas ideas, ¿no? La variación de frecuencia no es la causa, sino es la consecuencia de algo que de momento hay que investigar y hay que trabajar en ello. No parece que los sistemas de seguridad en este momento estén perfectamente adaptados a la actual operación del sistema eléctrico, se identifican nuevas generaciones de inversores de una misma marca que además de hacer la función de invertir tienen un software y pueden ser vulnerables y, por supuesto, hay que dejar a los profesionales que trabajen y pensar que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. Me quedo también con la idea de democratizar las tareas de investigación y apoyarse en los grandes profesionales de este país que a veces se ven coartados y encorsetados por decisiones políticas
menos fundamentadas en el aspecto técnico. Un placer haberos tenido aquí, un lujo. Y os animo a todos los oyentes a que se suscriban a nuestro podcast y que nos escuchen este y otros capítulos en las plataformas habituales de YouTube, podcast o Spotify, la plataforma que sea de vuestro interés. Y no os perdáis el próximo capítulo con John Macías, que hablará de los certificados de ahorro energético. Muchas gracias por haberos tenido aquí, Jorge y Nacho. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Alucinante. Esperamos que os haya gustado la conversación. Nos vemos en la plataforma podcast de tu elección y no dejes de seguirnos en LinkedIn y darle al like para que resuene el mensaje.